Las presentaciones estarán a cargo de Javier Nadal, que está aquí a mi izquierda, y del señor William Mitchell, que está en el extremo izquierdo. El señor Nadal es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica España, y el señor William Mitchell es profesor de arquitectura y director del laboratorio de medios del MIT, Massachusetts Institute of Technology, y sus exposiciones serán comentadas por don Enrique Aymune García, que es el director ejecutivo de la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y por don Adrián Palacios Vargas, quien es el investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso y profesor de Neurociencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. En primer lugar, tengo mucho agrado de dejar con ustedes a don Javier Nadal, quien tratará algunos de los principales avances y rezagos que aún persisten en América Latina en tecnologías de la comunicación en comparación con otras regiones. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a esta altura de la sesión, gracias, es oportuno que le demos una vuelta a una pregunta genérica que me planteo, es cómo impactan, suponemos ya todos que impactan las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo, en la economía, en la vida social, de lo que hemos estado hablando. Yo creo que una manera de aproximarse es ponerle números. A mí me tienen que disculpar, pero yo tengo una formación técnica y si no empiezo con alguna fórmula o no pongo algún número, me parece que no soy creíble en las cosas. Entonces me van a disculpar y por eso empiezo por lo menos con una fórmula, que no va a ser muy difícil. Pero me parece interesante analizar con una obviedad, en realidad, cómo es la economía, el crecimiento, cómo impacta o cómo es, de qué depende el crecimiento. En definitiva, la renta per cápita es quizá el elemento más claro para definir la riqueza, y esa riqueza pues es el Producto Bruto Interno dividido por el número de ciudadanos. Entonces si multiplicamos y dividimos por el número de empleados, naturalmente es lo mismo, pero le cambiamos el orden y aparece una formulita muy simple, pero que yo creo que es muy indicativa. Y podemos decir entonces que la renta per cápita es igual a la productividad, que es el Producto Bruto dividido por el número de empleados, multiplicado por la tasa de actividad de la población. ¿Eso que nos dice de entrada? Nos dice un dato: se puede crecer sin necesidad de aumentar la productividad. Hemos estado hablando siempre, y hoy ha salido varias veces, cómo las tecnologías de la información mejoran la productividad, y eso ya suponemos y es evidente que influye en la economía. Sin embargo, también vemos aquí que la productividad puede quedarse como está y puede aumentar la riqueza de un país, aumenta la renta per cápita. ¿Por qué? Porque aumenta la tasa de actividad de la población. Por ejemplo, porque las mujeres se incorporan al trabajo o porque trabajamos más horas al día. Por ejemplo, sería una manera de aumentar la riqueza. Ahora, creo, aunque evidentemente es bueno que las mujeres se incorporen al trabajo y que todos los colectivos se incorporen al trabajo, pero suponiéndose, lo ideal sería que eso ya estuviera hecho, y siempre lo que tenemos que analizar es si el crecimiento que hoy se está dando a los países es debido a este factor, o, mejor dicho, si el factor productividad aumenta o no aumenta. O sea, no nos quedemos solo con que la riqueza aumenta, sino veamos si ese aumento de la riqueza es sostenible, es sano o no es, o es menos sano. Porque si nos quedáramos con la productividad igual, como se ha dicho también en la mañana, sería en realidad una regresión, porque los demás mejoran la productividad. Y la mejoran en buena parte por las tecnologías de la información. No siempre, pero lo que me propongo mostrar en lo que sigue, esta disquisición un poco teórica al principio, es que esta productividad también puede deberse a que mejora la productividad, digamos, de los factores de capital convencionales, si mejoran las carreteras o mejoras otro tipo de insumo no tecnológico, también puede mejorar la economía, pero nos interesa ver cómo, porque efectivamente de cara al futuro y en el mundo en el que estamos, los países que progresan más y que se consolidan más en el crecimiento son aquellos que la parte de la productividad que depende del capital tecnológico, del capital de las tecnologías de la información, es la que verdaderamente mueve este crecimiento. Y ahí me interesa decir una cosa, que en esta parte del capital o esta parte de la productividad también hay que distinguir dos cosas ahí.
Por una parte es la inversión que se hace en capital tecnológico, que efectivamente va a tener un impacto, pero a veces se hace inversión y no tiene impacto. O el impacto tarda, a veces no, casi siempre, el impacto tarda unos años en aparecer. Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 90, pues cuando la productividad de Estados Unidos empieza a crecer y crece por encima de lo que había sido la productividad de Europa, por ejemplo, esto ocurrió después de 10 años casi de acumular capital tecnológico en el tejido productivo, y empezó a dar una rentabilidad mayor a partir de un cierto momento. ¿Por qué? Porque la sociedad ya había introducido en su manera de actuar los cambios tecnológicos que la nueva tecnología traía. Es decir, ya las sociedades, ya la sociedad red, como nos ha explicado tantas veces, y también Manuel Castells, ya era una realidad. Las personas ya sabían cómo usar esto, las empresas se habían adaptado. Todo esto, aquí otra formulita, pero me interesa este cuadro contarles. Todo esto, en esta fórmula, y este es un cuadro que me parece muy interesante sobre Europa y Estados Unidos, que se debe a Bart Van Aert, entre otros autores. Aquí lo que muestra es que el crecimiento del PIB se puede medir y distinguir qué parte de ese crecimiento se debe a la mejora o a la contribución del factor trabajo y qué parte a la mejora o a la contribución del factor capital. Y ese factor capital lo pueden ver dividido en dos columnas, que es el capital TIC o el capital no TIC. Y además está el concepto que se llama productividad total de los factores. No voy a entrar en el detalle, pero podemos decir, para resumir, que la productividad total de los factores lo que mide es cuánto el hecho de que la sociedad ya ha incorporado toda esta tecnología en su acervo cultural contribuye, además de lo que sería solo la aportación directa del capital tecnológico o del capital físico o del factor trabajo. Pues bien, lo que dice este cuadro me parece muy interesante, es que hay países que crecen mucho o que crecen poco. Hay países que crecen fundamentalmente por el factor trabajo, hay países que crecen por otros aspectos de capital y no por los tecnológicos, y aquí lo que es interesante es conseguir, de cara a un país que se engancha en la sociedad de la información, el crecimiento por la vía del capital TIC y del PTF, digamos, de la incorporación cultural que esos productos tienen en las personas y en las sociedades. Y ahí se puede ver países como el caso de España en los últimos años ha tenido un crecimiento importante, pero en cambio la suma del capital en el momento de hacer esta foto, digamos, y del PTF era cero, es decir, el crecimiento ha sido más debido a sectores como el de la construcción. Lo cual, ¿y qué quiere decir esto? Porque por otra parte existen datos y evidencias empíricas de que en España se ha ido acumulando capital tecnológico importante en los últimos años. Pero ¿qué ocurre? Que hasta el momento de hacer esta foto todavía ese capital tecnológico no era capaz de aflorar toda su potencialidad en la economía. El día que la sociedad española haya acumulado definitivamente todo eso, este PTF será positivo, espero que así sea, y en definitiva se puede ver en muchos países que ocurre pues lo contrario, que el caso de Irlanda, que ha crecido enormemente en los últimos años, pues tiene una componente del PTF junto con la de capital tecnológico muy importante. Yo este cuadro lo pongo para distinguir que hay que entender y hay que saber cuál es, si el crecimiento es de calidad o no es de calidad, y que sería muy bueno, y desgraciadamente yo no sé si existe y no lo tengo, tener un cuadro parecido para los países de América Latina. Quizá no con el mismo desglose, pero cuando decía esta mañana Ernesto Tome que estoy totalmente de acuerdo además con lo que ha dicho, que una vez más en América Latina tenemos una oportunidad porque está todo el factor de las materias primas, pero que debemos aprovechar esa oportunidad. Yo creo que si tuviéramos un cuadro parecido de América Latina en el que se distinguiera cómo se aporta digamos, los sectores tradicionales y cómo los nuevos, seguramente en esa posibilidad y en ese crecimiento real que ahora hay, que veremos más adelante, estaríamos viendo que tiene una componente muy grande la parte convencional,
y muy poco crecimiento, o nulo, o poco, depende de los países, o veríamos cuánto en cada país, la parte de capital tecnológico y del PTF. Y lo deseable sería aprovechar esta fase buena del crecimiento para acumular capital tecnológico, formar a la población, ser capaces de asimilar las posibilidades tecnológicas y hacer que, cuando esa situación de las materias primas ya no sea tan favorable, nos encontremos en condiciones ya adecuadas para sacarle partido a la otra parte. Es decir, me parece un cuadro interesante, aunque desgraciadamente no lo pueda tener con referencia a América Latina. Bueno, esto solo decir que esto a lo que me lleva, a lo que he dicho hasta ahora, es a que el capital tecnológico es muy importante, sin duda, pero que necesita, ya se ha dicho también anteriormente, que necesita algunos factores complementarios, como es, sin duda ninguna, que el medio ambiente, el medio político, el medio regulatorio sea adecuado, que cree la confianza suficiente para funcionar los negocios, y se necesita además que el capital, el factor trabajo, las personas, los recursos humanos tengan una formación suficiente y adecuada. Es decir, necesitamos dotación tecnológica, ambiente adecuado y formación. Estos tres elementos no es un descubrimiento, ya muchos organismos y muchas organizaciones han tomado esto como referencia. Y aquí lo único que pretendo es mostrar, hay ya muchos índices que miden cómo está cada país en cada uno de estos factores. El índice de aptitud, el Network Readiness, o sea, cuánto está dispuesto para usar la red, o el índice de crecimiento de la competitividad, que son dos índices del World Economic Forum, y que aquí lo único que muestro es que realmente existe una fortísima correlación que no viene más que a confirmar lo que ya sabíamos. Pero en definitiva lo que yo quería decir es que, por lo tanto, a partir de ahora, ¿qué es lo que nos interesa ver? Pues nos interesa ver cuánto capital tecnológico está acumulado en América Latina, es suficiente, qué es lo que falta, y cuánto de preparación, sobre todo de las personas, del factor humano, está disponible para el futuro. Bien, pues empecemos a ver qué pasa con el capital tecnológico. Y aquí yo creo que aquí voy a hablar un poco de la experiencia, para dar buenas noticias. Yo creo que América Latina hoy en día, en muchos aspectos, está en muy buena situación y hay muy buenas noticias que dar. Y aquí hablo de la historia. Y la historia, lo primero, no es una buena noticia. En los últimos 20 años, si uno analiza, hablábamos de convergencia, también una manera de medir la convergencia puede ser cómo ha evolucionado la renta per cápita, y comparo aquí qué ha pasado en América Latina versus Estados Unidos. Veamos cuánta convergencia hay en el continente americano. Desde el punto de vista, la línea azul, que es la de abajo, lo que muestra es los índices relativos de renta per cápita. Desgraciadamente, a lo largo de 20 años hemos tenido altibajos, pero hoy estamos prácticamente como hace 20 años. O sea, no ha habido adelanto prácticamente, y creo que se ha dicho esta mañana también, no ha habido, o sea, estamos donde estábamos. Sin embargo, hemos sido capaces, estando donde estábamos, de cerrar considerablemente la brecha de la telefonía fija, que es esto de aquí. Si la telefonía fija hace 20 años era en penetración el 9% aproximadamente de la de Estados Unidos, pues ahora está prácticamente en el 40%. Es decir, algo hemos hecho bien, que a pesar de no tener relativamente más recursos, hemos sido capaces de cerrar relativamente bastante de la brecha. Todavía queda, sin duda. Yo diría, ¿qué es lo que hemos hecho bien? Pues lo que hemos hecho bien aquí, yo creo que es sobre todo decisiones regulatorias. Ustedes recuerdan, hace 20 años, las empresas públicas, que eran las que operaban las telecomunicaciones, y aquí hablo lógicamente por la parte que conozco y que me toca, pues no estaban en disposición de invertir, estaban por distintas razones que no vamos a entrar, estaban con incapacidad real de hacer una inversión adecuada. El haber creado unos marcos adecuados, regulatorios,
que permitieron dar confiabilidad a las empresas que tenían que invertir, pues hizo que se produjeran inversiones, y esas inversiones son las que han generado este crecimiento de la red, y además han generado una calidad adecuada, e incluso diría que ha ido más allá de lo que sería, digamos, razonable, en el sentido, no de lo que sería razonable, pero si pensamos que siempre la penetración de bienes de telecomunicación está muy correlacionada con la riqueza, si la riqueza no ha aumentado mucho, no había mucha razón para que mejorase el capital físico, el capital tecnológico, las redes. Sin embargo, el hecho de una perspectiva adecuada, de unos incentivos para el retorno, es decir, para obtener el retorno a la inversión hecha, y una cosa muy importante, una regulación adecuada poniendo unas metas de objetivos a cumplir, que se ha hecho en muchos de los países de América Latina, ha hecho que esas metas se cumplieran y que se haya llegado aquí. Bueno, algunos datos sobre la calidad, que yo creo que tampoco merece la pena entrar, es decir, que se ha podido llegar a porcentajes de segmentos de la población, por ejemplo, los sectores de IE, segmentos de IE, donde apenas había teléfonos, un 2% de los hogares hace 20 años, hace 10 años, ahora hasta el 45%. Aquí son los datos de los países donde está Telefónica, no tengo otros, pero los demás países es prácticamente lo mismo. No quiero decir que Telefónica sea la única, ni mucho menos, porque en todas partes han ocurrido cosas parecidas. Pero más espectacular es, y me parece muy significativo, lo que ocurre en el mundo de la telefonía móvil. Porque en el mundo de la telefonía móvil no es que la brecha se haya cerrado un poquito, es que se ha cerrado del todo. Es que en el año 2007, los últimos datos, teníamos una penetración del 62% en media en América Latina, un 84% en Estados Unidos. Ahora veremos algunas cifras con más detalle enseguida, pero lo que quería aquí señalar una cosa, fíjense que el momento en el que América Latina despega hacia arriba el crecimiento de la red móvil es al final entre el 98 y 99, del año 98 y 99. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Ocurrieron dos o tres cosas muy interesantes. La primera, una cuestión regulatoria. Por lo tanto, quiero dejar este mensaje porque es muy importante las decisiones regulatorias adecuadas. Como son decisiones que se toman en el papel, a veces se puede acertar y a veces se puede errar. Y claro, es muy importante acertar y no siempre se garantiza, o sea, está la garantía de acertar, pero es muy importante saber hacer las cosas bien o tener la suerte de hacer las cosas bien. ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió que entró el modelo llamado Calling Party Pay, donde en el telefonía móvil, como ocurre ahora en Chile, y recordarán que no era así antes del 99, o aproximadamente, no sé exactamente el año que fue en Chile, pero es que solo que el que llama paga, mientras que el modelo, por ejemplo, de Estados Unidos, paga el que llama y paga el que recibe, porque cada uno paga el tiempo de aire que usa su terminal. Fíjense, esa tontería, esa pequeña decisión hace que la gente que tiene menos recursos lleve el teléfono encendido o apagado. Si una persona tiene pocos recursos, pues ante el temor de recibir una llamada de no sabe dónde y tener que pagar, aunque no quiera la llamada, lleva el teléfono apagado. Cuando uno paga, o sea, controla lo que paga y el que recibe lo tiene gratuitamente, siempre tiene el teléfono conectado. Primera cuestión. Y segunda cuestión, eso hizo que las empresas en su competencia decidieran tomar otras decisiones importantes, y era en particular en la modalidad prepago. La modalidad prepago se inventó en Portugal, podía haber sido en cualquier otro lugar porque podía haber ocurrido las circunstancias parecidas, pero en el momento en que la empresa pública de Portugal primero tenía el monopolio de la telefonía móvil celular, cuando llegó un competidor que le ganó mucho terreno, y ahí fue, ya por supuesto en Portugal, porque en Europa siempre ha existido la modalidad Calling Party Pay, fueron los de marketing de esta empresa que pensaron la idea de crear el prepago para ganar muchos más clientes. La verdad que tuvieron un éxito arrollador, le dieron la vuelta a la situación y esta segunda empresa se hizo líder, o sea, el antiguo monopolio se hizo líder en el mercado portugués. Luego se expandió rápidamente por todo el mundo. Como ven, una decisión regulatoria adecuada, y
la competencia, pues, y por otra parte, que generó esta modalidad, hizo despegar el crecimiento de los móviles. Por lo tanto, y esto hasta el extremo de que, como pueden ver en estas cifras, hoy en Norteamérica, en Estados Unidos, hay 270 millones de celulares en 2007, mientras que en Latinoamérica 360 millones. Es decir, en número absoluto ya hay más celulares en América Latina. Y en penetración, países como Argentina o Chile están por encima de la penetración de Estados Unidos. Y países como Venezuela, Colombia o Brasil no están tan alejados. Es decir, con aquella diferencia, recordemos que la diferencia económica es como el 20% de la renta en estos países. Por lo tanto, decisiones regulatorias adecuadas hacen que se pueda llegar mucho más lejos. Y esto es muy importante en el caso del celular, porque si bien en el caso del fijo es difícil por la gran inversión que sería necesaria hacer para que la red llegase al mismo nivel de penetración que tiene en Estados Unidos, sin embargo, el hecho de que prácticamente todo individuo, todo ciudadano en América Latina tenga un teléfono celular en su bolsillo, esto nos da la enorme posibilidad de que sea el vehículo de entrada de la banda ancha, de la tecnología de la información. Es verdad que también la tecnología siempre ha permitido hasta ahora, y yo creo que va a seguir siendo así, que el ancho de banda disponible aumenta o llega más pronto por la red fija que por la red celular. Siempre hay como 2, 3 o 4 años de retraso para que la tecnología celular sea capaz de dar el mismo ancho de banda que daba 4 años antes la fija. Bueno, será a lo mejor, si no conseguimos encontrar, que también es cuestión de pensar un poco, tal vez podemos encontrar alguna medida regulatoria que ayude a desbloquear un poquito más la inversión en la red fija, y eso por una parte, y por otra parte el hecho de que la tecnología va abriendo la posibilidad de la banda ancha, pues creo que este es el gran elemento de introducción de las tecnologías de la información en América Latina. Bueno, en Internet pasa un poco lo mismo. Por supuesto que la brecha es mayor que por ejemplo, que en móvil o que en la fija. Pero bueno, Internet hace 10 años prácticamente no existía. Es decir, yo no sé, en 10 años pues nos encontramos que América Latina es verdad que tiene pues solo como el 15% de la penetración que Estados Unidos, pero está creciendo al 23%, mientras que en Estados Unidos crece al 6%. Hay ya 126 millones de internautas, y en banda ancha pues está creciendo a unos ritmos del 68%. Ahora bien, es cierto que la banda ancha, sobre todo, que como decía antes entra por la parte fija, pues tiene un límite en la red fija. Bueno, esto era solo para decir que efectivamente esto ha sido posible, como decía antes, por las políticas regulatorias que han permitido entradas importantísimas de capital. Entradas que, por ejemplo, y aquí digo el dato de Telefónica, pues ha significado 83.000 millones de inversión, siendo posiblemente el mayor inversor en América Latina. Y tiene Telefónica además anunciadas inversiones importantes para los próximos años. Es decir, un buen marco regulatorio permite atraer la inversión con la garantía de que hay un retorno de esa inversión, y una buena decisión regulatoria permite que esta inversión pues esté más adaptada para productos o procesos propios de la región. Aquí solo para decir que efectivamente hay, en todo caso, volvamos a pensar al principio, la relación de ingresos o de riqueza entre América Latina y Estados Unidos, eso está ahí. Es una realidad que habrá que ir salvando, y por lo tanto esto nos lleva en este momento a dos elementos como límites del crecimiento. Un elemento es la baja penetración de computadores, porque estoy pensando ahora en Internet, y otro es la baja penetración de telefonía fija, de la que ya he hablado. Naturalmente, sobre todo, la penetración de computadores ahí sí que depende muy directamente de la riqueza. Por una parte, también es cierto que los computadores van bajando de precio, afortunadamente, pero necesitamos crear más riqueza también para poder salvar las barreras. Es decir, la riqueza actual nos permite llegar hasta cierto punto, con la regulación podemos estirar la cuerda, pero hasta un límite.
En todo caso, entonces vamos a ver dónde estamos. Yo también aquí pasaré un poco rápido porque ya se ha dicho esta mañana. Creo que en este momento, en estos años, tenemos la fase de crecimiento mayor que ha tenido Latinoamérica en muchos años. Todas las cifras muestran que está como región en un movimiento acelerado de inversión. Que, por ejemplo, las 7 principales economías están creciendo todas a unos ritmos entre el 4, 3 o el 6 o el 7%. Esto, en un momento incluso en el que hay situación de crisis por el mundo, en América Latina, pues está en una situación, no había ocurrido nunca, como también se había dicho antes. Y esto ha permitido, en los últimos años, pues que la pobreza, digamos, se haya reducido, no la desigualdad, como también se ha comentado hoy, pero esto ha permitido, y de hecho, pues que hay 50 millones de personas que están, o 50 millones de personas menos entre las que ganan menos de $2.000, hay 52 millones o 75 millones que han mejorado su rentabilidad, y además hay expectativas de que en el futuro siga evolucionando de una manera similar. Esto quiere decir que, por lo tanto, estamos mejorando. Es decir, aunque es verdad que relativamente con Estados Unidos hasta ahora no había mejorado, ahora eso no quiere decir que no haya mejorado en valor absoluto, pero sobre todo que las expectativas actuales son muy positivas y que las previsiones que hacen los analistas también insisten en que Latinoamérica puede ser la región de mayor crecimiento en los próximos años, incluso que en los próximos años hasta 2010 podría aumentar el número de accesos totales de telecomunicación. La mayor parte de estos accesos sin duda serán móviles, pero también fijos, puede aumentar en más de 200 millones. Por lo tanto, digamos que desde el punto de vista de cómo contribuye a la riqueza a esta mayor penetración, está bastante, digamos, razonable. Es decir, por el efecto de la riqueza y de la mayor riqueza que estamos generando, vamos a tener una mejor dotación de capital tecnológico. Por lo tanto, respecto a cómo estamos de capital tecnológico, yo resumiría, estamos mejor de lo que, entre comillas, nos correspondería por el nivel económico y estamos con buenas perspectivas de crecimiento. Incluso con la regulación podemos llegar un poquito más allá. Ahora, pensemos ahora un poco en la otra parte de la ecuación. ¿Cómo estamos de preparados para absorber el famoso PTF, la productividad total de los factores? ¿Cómo estamos? ¿Está la sociedad ya preparada? Las empresas conectadas en la red, las personas utilizando Internet adecuadamente. ¿Está todo Internet metido en nuestra cultura? Pues desgraciadamente no, pero tampoco tan mal. Yo creo ahí que es importante señalar casos de éxito en las empresas. Se hablaba esta mañana del currículum del chancho. Bueno, una realidad similar se puede decir de Uruguay. En Uruguay, en los últimos tiempos, cuando ha habido crisis de exportación de carne, que Brasil ha tenido dificultades para exportar carne a Europa, por ejemplo, Uruguay tiene una experiencia muy exitosa de trazabilidad del ganado que le ha permitido salvar esa situación y exportar tranquilamente. Por lo tanto, hay experiencias en Chile, por supuesto, de uso de las nuevas tecnologías y de estar integrado en el mercado mundial. Hay experiencias en Perú con toda la agricultura exportadora de la costa. Hay experiencias muy positivas en América Latina, pero las hay también a nivel de las personas, y esto es lo que yo quería mostrar aquí. Y es muy recientemente ha habido una gran movilización en todo el mundo contra las FARC en Colombia, que ha sido hecho por Internet, ha sido hecho a través de redes sociales. Por lo tanto, también entre la población normal, digamos la población civil, los jóvenes, los internautas son son un valor existente real que ya está muy implantado. Que evidentemente hay en América Latina una polarización de la sociedad importante por ese nivel
de desigualdad del que se ha hablado y que no se ha reducido, es cierto, hay que trabajar en esa cuestión, pero la parte avanzada está, yo diría que hay un buen sector, hay un buen segmento de la población y de usuarios de Internet que están a nivel de los países más avanzados. La realidad es que la dualidad en América Latina es importante, pero también lo es importante desde el punto de vista de la parte avanzada. Tenemos que conseguir que esto se difunda hacia la otra parte, y eso solo lo podemos conseguir de una manera. Hay otros ejemplos más y antes de decir, tenemos un problema, que efectivamente de dualidad. Y aquí pongo un ejemplo también de España. Nosotros en la Fundación Telefónica hacemos todos los años análisis de cómo está el grado de implantación de la sociedad de la información en España. Y hacemos un informe anual. En esos informes anuales hacemos encuestas entre la población civil, entre los, digamos, a nivel general de la población y también a nivel de empresas, pequeñas y medianas empresas. Curiosamente, se da un dato sistemático en ambos grupos de población, en la población general y en las empresas. Están las empresas que usan habitualmente Internet y las empresas que no usan habitualmente Internet, las personas que usan habitualmente Internet y las que no lo usan. Cuando preguntamos a los que no lo usan, ¿por qué usted no usa Internet?, generalmente el problema de las tarifas es muy secundario, hay un porcentaje importante que dicen porque no dispongo de ordenador, de computador, pero el porcentaje más grande, sin ninguna duda, es los que dicen no lo uso porque no me interesa, porque no me sirve para nada, porque no creo que me resuelva ninguna función. Afortunadamente este grupo se va reduciendo, pero es muy importante y es un grupo que muestra que hay una brecha de edad en las personas, porque los mayores tienen más dificultad, que hay una brecha social muchas veces y que la brecha fundamental está ahí, está en el grupo de las personas, y en las empresas pasa lo mismo, las que tienen dificultad de manejo de las nuevas tecnologías. Curiosamente, se va reduciendo este grupo, y lo que sí vemos también es que las empresas, por ejemplo en el caso de las empresas que creen que Internet no les sirve, pero finalmente se enganchan a Internet, se convierten, con la fe del converso, son los primeros defensores. Y, por ejemplo, en el mayor crecimiento que se da entre los usuarios de Internet, quizá el número de usuarios de Internet sea más bajo que en otros países de Europa, en algunos puntos, no muchos, pero en algunos puntos. Pero, en cambio, dentro de los que son usuarios de Internet, los que tienen banda ancha respecto a banda estrecha son mayor en España que en otros muchos países de Europa. O sea, a medida, yo creo que no me sirve, pero cuando me sirve lo pruebo y digo, yo no, esto me voy a lo grande y a la banda ancha, ¿no? Bueno, quiero decir que esto, haciendo un esfuerzo de formación, también se da el cambio, tanto en empresas como en personas. Con esto que quiero decir que la clave de la solución está en la educación. Luego se va a hablar de este tema. Yo soy absoluto, y se ha dicho antes también, creo que la educación es la solución única, si no única, se puede nunca hablar en absolutos, pero es la clave para realmente conseguir que la productividad y el crecimiento de los países sea un crecimiento sano, según lo que decíamos antes. Afortunadamente, la CEPAL lo tiene muy claro. En el encuentro de San Salvador de hace unos meses, después de un análisis profundo sobre toda la agenda de los problemas y las necesidades de América Latina, han concluido que la educación es la primera prioridad. Y nosotros, desde luego en la Fundación Telefónica, coincidimos con esto y hacemos todos los esfuerzos que podemos, y por eso decía esta mañana cuando presentaba la Fundación que nuestro foco está en la educación, porque creemos que la educación es la verdadera herramienta para ayudar al desarrollo de los países. Y la CEPAL también lo tiene muy claro, y creo que prácticamente ya todo el mundo lo tiene muy claro. A modo de resumen, yo diría, en este gráfico pretendo mostrar a la izquierda, digamos, las personas o las entidades con mayor nivel de recursos, a la derecha los que tienen menos nivel de recursos. La sociedad de la información, por las razones económicas o regulatorias que he dicho, por la situación, digamos, llega hasta un cierto nivel. Tenemos que ser capaces de integrar a las personas que están desde la nube a la derecha. Y ahí tenemos varias alternativas. Lo primero,
es buscar, por supuesto, incrementar la riqueza. Por la vía de la competencia también se mejoran los productos que se ofrecen, pero después me parece muy importante la regulación. Aparte ya hemos visto antes cómo incluso al mismo nivel de riqueza, con una adecuada regulación, podemos estirar el margen de la sociedad de la información. Acabo. Hay incentivos que pueden permitir generar, digamos, complementar estos esfuerzos, pero por otra parte, digamos que esta es la parte del esfuerzo que está en manos de las autoridades, por así decir, y de la sociedad civil en un sentido amplio. Es decir, conseguir que esto se ensanche de esta manera. ¿Y qué más podemos hacer para que los que están ahí se acerquen? Es educar y generar confianza para el funcionamiento, pero sobre todo educación. Por lo tanto, con la educación conseguiremos también que las personas tengan más posibilidades y que se incorporen a la sociedad de la información. Finalmente, solo decir que esto tienen los países que hacerlo también, como se ha dicho, y aquí creo que todos tenemos que comprometer a toda la sociedad. Esto no es un problema ni es una cuestión que tengan que resolver los gobiernos de los países, es algo que tiene que hacer toda la sociedad, todos los agentes, y con esto lo único que pretendo representar es la necesidad de que se hagan agendas, que se tome conciencia del problema, que se hagan agendas nacionales o agendas regionales para la introducción de la sociedad de la información y para la modernización de los países. En definitiva, algo que muy recientemente, hace unas semanas, pues Chile ha hecho, yo creo que muy acertadamente, y es un buen ejemplo de buena práctica también de cómo afrontar una necesidad. Bueno, esto es todo y muchas gracias.